domingos trayendo el entretenimiento a toda la gente que está aburrida en sus casas. No, no tiene por qué estar aburrido, simplemente tienen que tener curiosidad de saber cómo es esto de vivir viajando, cómo es la vida nómade. Vamos a ver si yo me estoy viendo aquí porque no me estoy viendo. Y si estás aburrido es porque estás distraído de tu entorno, de la vida, de las posibilidades. Tribu, seguimos en el camino de la constancia. A ver si Lugotar, hoy arrancando medianamente a horario, hoy tenemos novedades. Han pasado cosas, mucho en general. Seguimos en Torres, en nuestra parada, digamos, sedentaria, en nuestro nuevo estilo de vida. Hoy vivimos muchísimas cosas. Hoy fue un día súper movido, enérgicamente. Fue todo el día como boom, 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 boom. Pasaron varias cosas en el restaurante, se cayó el sistema, se retrasaron los pedidos, un montón de cosas. Yo estoy en mi momento, digamos, energético más desequilibrado femenino. Están esos días, como quien dice. Y es mi primer día. Tampoco Y es como, por Dios, ha sido toda una locura mantenerme como estable y decir, hoy me tocó limpiar y yo detesto limpiar. Y fue como, bueno, Germauri, estás en esta, tienes, encárala, vamos arriba. Y hoy tenemos la particularidad de que vamos a estar compartiéndoles la historia de una pareja que se mandó, que le dijo sí a su sueño, se animó y comenzó a andar por este mundo de la incertidumbre y las incertezas, que es vivir viajando. Uno a veces cree que se las sabe todas, que sabe qué vas a hacer, para dónde vas a ir, cómo vas, papá, quieres organizar todo. Y mismo que tengas una proyección de todas las cosas, el mismo camino te va o golpeando o guiando. Las dos cosas también son válidas al mismo tiempo. Y ellos nos van a comenzar a contar ahorita, dentro de poquito, cómo viene siendo toda esa movida. Ellos son de la Argentina. Sean bienvenidos. Vengan, pasen para acá. Que vamos acérquese, bravo, los aplausos. Si estuviese editado, te dirán Gracias. Ellos arrancaron, van ahorita rumbo a Florianópolis y se pegaron un desvío para venir a Torres y pasar por esta maravillosa localidad y empezar a encarar lo que es las playas brasileras. Pero bueno, hay que hacerle una previa porque nosotros los conocimos a ellos Los conocimos a ellos en el Zapa Rancho hace 2 años ya, ¿no? El año pasado. El año pasado fue eso. Atrapa tu sueño. Sí. En el Atrapa tu sueño. Y ustedes estaban grabando el Dilo Tuyo, que es una práctica que tenemos nosotros. Bueno, los que conocen el canal ya saben, pero voy a explicarlo igual. Cuando hacemos sobre todo el Zapa Rancho, compilamos un video con todas las frases de los viajeros o todas las personas que quieren compartir. Una frase que les salga emotiva del alma. Y recuerdo que cuando ellos fueron, Alex hasta lloró cuando dijo su frase porque estaban en esto de estaban armando el proyecto, ¿no? Estaban como con las ganas de salir, pero bueno, estaban buscando esa inspiración para salirse. Entonces es lindo cuando uno conoce a la persona antes de... Y ahora como que se lanzaron y su primer punta, o sea, su primera parada fue aquí en Torres, ¿no? Torres, sí. Échenos el cuento un poquito de cómo fue eso, cómo fue ese proceso de lanzarse a la ruta, después de que nos vimos allá en el Zapa Rancho. Y al estar en contacto, bueno, mi nombre es Guillermo. Mi nombre es Alejandra. Son nuestro proyecto de viaje, que ya no es proyecto, bueno, son los T4eros, Viajar es Vida. Y bueno, nos lanzamos. Desde el día ese que bueno estuvimos en la juntada, nos juntamos con viajeros para ir contagiándonos un poco la energía viajera y bueno, y nos picó el bichito y desde ese momento empezamos a preparar a la faraona para poder realizar este sueño de nosotros de conocer Brasil. A veces no es tanto el lugar, sino es el recorrido que uno lo más importante. Y bueno, y nos lanzamos después de preparar a la faraona lo más que pudimos y a salir, porque si esperás tener el motorhome de lujo, yo creo que no lo vamos a lograr. Entonces, bueno, la preparamos dentro de todo lo posible, lo más cómodo, y bueno, y salimos a cruzar Brasil. Estamos muy emocionados de encontrar a los chicos acá. La verdad que todo esto es un sueño, estoy viviendo un sueño realmente. Sí, han estado súper emotivos todos estos días, ¿no? Están como en ese pico. Para mí fue muy bonito cuando me los crucé porque fue como también revivir ese momento cuando tú comienzas a vivir el sueño, a adentrarte en el sueño, a vivir cosas, a experimentar todo lo que el camino tiene para ofrecerte y uno a veces lo normaliza. Pero la realidad es que sí, cuando uno comienza el viaje está en ese pico y ya después normalizas, o no sé si la palabra sea normalizar, pero como que fluyes más tranquilamente con las cosas. El ser humano se acostumbra a todo, hasta los cambios continuos en el viaje.
Pero lo que sí es que cuando hago la comparación nunca vuelvo atrás. O sea, es como que, bueno, he normalizado un poco lo de ir viajando. De repente ya no busco tanta rapidez de ir conociendo tantas cosas, sino como que voy un poquito más lento, porque sé que ahora de lo que soy dueño es de mi tiempo. Y creo que eso es lo que más vale. En estos días, ¿cuál sienten ustedes que ha sido como esa enseñanza que dice, lo aprendí? Esa cosa que les haya caído así, que sientas que fue tu primera. Haber tomado la decisión de haber salido, creo que ahí era, porque siempre estaba el momento, cuándo llegará ese momento, lo veíamos muy lejos, y de repente estar en la ruta y realizando el viaje, yo venía emocionándome en cada kilómetro y me bajaba algo y me emocionaba. A pura emoción, ¿no? Sí, a pura emoción. Y sigo igual, sigo con esa emoción, todavía no se me fue. Y en vivir estos momentos mágicos que son hermosos, Y les digo algo, les van a empezar a caer momentos mágicos a cada rato, hasta que sepas que la magia como que es normal. Claro, ¿no? ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, durante el tiempito que llevan moviéndose? ¿Han interactuado, han conocido personas o ha sido más una situación de paisajes? No, hemos conocido personas, hemos pinchado una rueda en ruta y mira. el crique no llegaba a levantar la rueda. Y bueno, faltaba 2 centímetros para poder poner la cubierta de auxilio y no llegamos a levantarla, no se podía, igual no podemos. Y bueno, pidamos ayuda. Todos los consejos de viajeros, creo que lo pusimos en práctica en ese momento y a pedir ayuda porque la necesitamos. El segundo que paró un señor de Chajarí con la señora. 2 ángeles, la verdad. Les mandamos un saludo si están mirando. Y más que agradecidos estamos. Y bueno, y aparecieron justo en el momento. Sí. Preciso que estamos necesitando la ayuda momento, sí. y bueno, felices de que haya sido así, ¿no? Sí, es así. Y bueno, y esas cosas que vamos conociendo en Para la mí, ruta. el Messi de los viajeros, que es Germán Zapp, a mí siempre me dijo, cuando usted necesite ayuda, pídala, que se la van a dar. Todo el mundo está dispuesto a ayudarlo y quiere ayudarte y quiere ser parte del viaje. Entonces hay que también dejarse ayudar, porque a veces uno como que, no, yo puedo solo, yo puedo hacer todo tranquilo. Y no, bueno, si necesitas realmente la ayuda, la pides y se te va a dar. Y también empezar en esa cadena de favores de, bueno, y cuando alguien necesita ayuda, yo la voy a dar también, pues. Sí. Y empezás en ese juego de siempre estás ayudando a alguien y siempre alguien te está ayudando. Es muy bonito, sí, eso es muy lindo. Es recíproco de ambas partes, ¿no? De dar y recibir. Es un pliegue de la misma tela. Sí. Ahorita ustedes tienen semanas viajando, ¿correcto? Y ya del lunes pasado. Sí, del lunes. Sí, ya tenemos. Mañana cumpliremos una semana. Mañana cumplen su primera semana, están de bautizo. Ayer estábamos conversando y era muy engrasada la situación porque ustedes, una de las cosas que nos estaban contando, ¿no? Que fue muy emotivo hacer la Ruta del Sol, que es la ruta cuando vienen de Gramado hacia aquí, ¿no? Hermoso lugar, la verdad que lo recomiendo. Es muy lindo el lugar. Quedamos los paisajes maravillados. Y la misma ruta, ¿no? Ruta el serpenteo que increíble. tiene y las subidas, bueno, cuando fuimos subiendo y después bajando, túneles. Hermoso, la verdad que fue un lindo camino venir por ese lado. Esa es una de las rutas que te hace sentir vivo, ¿no? Que te hace sentir esa imponencia de la naturaleza, esa grandeza, y tú dices, wow, qué chiquito que soy, tantos miedos que tengo, tantas dudas, tanta incertidumbre, y mira todo lo que hay. Para mí fue eso, fue como ver esa ruta y decir, tanto que me costó decidir y mira dónde estoy. Encima no fue una decisión nuestra, porque íbamos a comprar a un mercado. Y baja Ale, digo, te espero en la camioneta. Y baja y me dice, vine con un dato. El señor de ahí del supermercado me dijo que vayamos a Gramado, que es muy hermoso. Y miré y Torre, y sí, queda medio de paso, un poquito alejadito, pero vamos. Y fuimos. Y la verdad que no nos arrepentimos. Y la verdad, de hermoso. haber ido porque es hermoso ese lugar. Yo quedé encantada con ese lugar. ¿Con Gramado? Gramado, sí. Muy bonito, muy bonito. Muy Gramado es bonito. una de las localidades brasileras más cotizadas, digamos, como que los brasileros adoran mucho visitar esa parte de la sierra. Sí, visitarlas, hacer una pasada por ahí, muy lindo, muy céntrico, todo hermoso. No, de Gramado hablan que es la ciudad más linda de Brasil e incluso de Latinoamérica hablan.
Nosotros tenemos un rodaje especial sobre Gramado donde decimos la ciudad más artificial. Porque a mí me pareció un poco artificial en el sentido que son como muchas fachadas. Todo está hecho para la foto. claro. Sí. Lo que estábamos hablando ayer, como que la gente anda vestida así como si Sí, estuviese en una tal película cual, de sí. Hollywood. Una fiesta, sí, están todos de fiesta. Y uno anda así como, Por eso pasamos por ahí. como que uno descuadra porque o sea, esto no está hecho para viajeros como ustedes. Buscamos estacionamiento de motorhome, pero por acá no hay. No. había. Mire, Pero vamos a está aprovechar bueno aquí cuando ya para- uno tiene su propio punto de vista de la localidad, ¿no? Claro. Claro. Vamos a aprovechar aquí para saludar, Germauris, porque hay muchos mensajes aquí y no quiero que se nos pasen por alto. Primero aprovecho y saludo a Antonio, que dice, épale, Antonio aquí de Antonio, Torres. de aquí, Señor Antonio. de Villa San Joao. ¿Cómo está todo, señor Antonio? Muchas gracias por estar con Bueno, nosotros. bichemos. Después está Maggie, que dice, Ale y Guille, seres hermosos. Luego Manuel Antonio. Gracias, Maggie, te amamos. Manuel Antonio Carter. Sí, Manuel Antonio Carter pone una manito arriba. Emiliano dice, hola mis panas, es muy lindo verlos. ¿Cómo está todo? Bienvenido, compa. Usted debe conocer aquí esta parejita divina. Seguramente. Y Santiago López que dice, qué grande mis amigos, se les quiere un montón. Santiago. Lo que pasa es que no sé, a veces ponen unos nombres en... Santi, sí, de Colón. también. Son de Colón, Otro sí. tecuatrero. Otro Lo vamos a tecuatrero, ver en ah, podcast. está. A ver, cuéntanos un poquito de dónde viene ese nombre. El nombre del T4, proyecto. El nombre del proyecto viene por la T4. Esta es una Volkswagen T4. Y treros, T4eros, vi el juego de palabras. Muchos creen que somos cuatreros. No. Ah, T4eros, claro. Por eso cuatreros, agrego que todos dicen estos son cuatreros. No, T4eros por la faraona, que es una T4. Ah. Y bueno, y le pusimos faraona. Ajá, y de ahí, ¿por qué el nombre? ¿De dónde viene la faraona? Buscamos un nombre fuerte. Primero le habíamos puesto la alemana, pero son todas alemanas. Es algo muy evidente. Y queríamos un nombre poderoso. Y como a mí me gusta todo el tema de Egipto, de la historia de Egipto, bueno, le pusimos la faraona y llevamos al faraón Tut ahí adelante. Ah, al y ojo tiene de aquí el ojo Horus, de Horus. y al ojo de Horus siempre mirando nuestro camino, siempre iluminándonos y que sean los buenos caminos, ¿no? Los buenos Ah, deseos. está buenísimo, tiene mucha simbología, Sí, entonces... mucha simbología. En lo que sería la egiptología es muy simbólica. Es muy Y simbólica. Muy simbólica. Por eso queremos de a poquito ir poniéndola. No la queremos cargar a la faraona, pero sí ponerle un par más de símbolos mágicos y más concretos. No mucho. 2 más faltan. 2 más. Ah, bueno. está Ustedes bien. actualmente comparten parte del viaje por Instagram, ¿correcto? Sí, tenemos también un canal en YouTube, pero está muy pobre, todavía no hemos aprendido a editar y eso, pero sí en Instagram subimos reels, historias. ¿Y bueno, lo la consiguen gente nos- como @T4eros? No, T4eros Viajares Vida Argentina, T4eros, Argentina en YouTube y T4eros Viajares Vida Instagram. Está. Y su proyección más o menos así de viaje, ¿cuál sería? Proyección, ya es esta la proyección, todavía no pensamos. Pero la idea ya es Adelante. como estilo de vida, Esto esto. ya sería un Sí, inicio. un inicio Ajá. de De decir, nuestro... claro, Pero por ahora están Viaje. sin fecha, pues sin fecha No, de retorno. no tenemos fecha de Ah, retorno. eso es lo importante, Nuestros no tienen familiares fecha que de nos están retorno. viendo Claro. seguro, hijos, hermanos y todo. ¿Cuándo vuelven? No sabemos cuándo volvemos. Claro, es que eso Así es lo lindo que cuando uno sale así. Porque si sabemos- salís sabiendo cuándo volver. Tenés que hacer todo son buenas apurado. vacaciones. Así Claro. sean de un año, pero son unas vacaciones. Claro. Yo voy a volver el 1 de diciembre del 2026. Claro, no lo Bueno, sabemos. te estás tomando un año de vacaciones, un año Claro, sabático. claro. Ahora, cuando no sabes, es como que, Es no sé, yo viajero. me lancé a viajar. Claro, y su casita tiene todo, ¿no? Ya está todo acondicionada para que ustedes vivan Todo- ahí Nosotros nos tranquilito. arreglamos muy bien. ¿Viste? No nos falta nada, tenemos todas las cositas. ¿De qué cosa te arrepientes de no haber hecho antes de dar el salto? O sea, o de haberlo dado a esta fecha, o sientes que todos los tiempos fueron perfectos, o que pudiste haber cambiado algunas No, cosas. creo que todos los tiempos fueron Fueron perfectos. perfectos. Sí, Sí. sí. Te sientes acertado en el momento, te sientes Total, listo, Sí. segura de lo que estás viviendo. Totalmente, Total, sí. sí. Y en la adrenalina. Fue el día Correcto, correcto. pasando por los lugares correctos. Sí. Ese yo creo que es aceptar, ¿verdad? Que cada etapa tiene un ciclo y una importancia tan valiosa porque todas las cosas que uno vive antes de dar el salto es súper importante. Totalmente. De nosotros, bueno, ustedes son mayores que nosotros y ahí también se ve como que uno siempre conoce personas mayores y están como con esa incerteza, ya a mí se me fue.
Ya yo tengo más de 50, ya fue, ya no puedo. Es como no tengo hijos. Es que no, es que ahora son mis nietos. No, es que ahora es que es la casa. No, pero es que ahora es no sé qué. Hay ¿Qué que dicen soltar. desde ese punto de vista? Es que hay que soltar porque al tomar nosotros la decisión también teníamos un animalito y familia y entonces tomamos la decisión de decir, bueno, salimos y disfrutamos y vamos por nuestro sueño. Vamos por nuestro sueño porque creo que es lo único que nos vamos a llevar de esta vida, es los momentos vividos con salud y qué lo demás importante. es cuento. Así que los que estén ya que no se deciden a salir, que organicen como para salir, alguien cuida al perro, alguien cuida la casa y a salir. A salir. A salir a la En lo personal, todo. Son los temores que tiene uno a veces, que no por esto, no por esto. No. No hay que postergar porque hoy es hoy. ¿y en lo personal tienen apoyo de sus familias o...? Sí, totalmente, sí. Al Nuestros 100, hijos, ambos. Sí, nuestros hijos. Todos los apoyan y están Sí, así totalmente. como... Vayan por ese sueño, sí, Claro. anímense. Bueno, pero aquí está Jessica que dice, yo soy la hermana acá con la mami viéndolo. Saludos, ma, besos, te quiero. Llegaron lejos las criaturas. Ya están lejos, ya están Ya cruzaron lejos. su primera frontera, muchacho. Qué emoción queda eso. Uno a veces normaliza ir de un país a otro y no. O sea, en particular Brasil es como que absolutamente todo es diferente. Cambia, todo cambia. La Está ahí mismito, cultura- pero todo cambia. La cultura es totalmente diferente, es otro idioma, es otro ritmo. O sea, de la Argentina, nosotros somos de Venezuela y vivimos en Argentina 6 años y viajamos dentro del país 2 años. Y tú lo ves y dices, es 100% diferente. Entonces muchas personas dicen, pero estás ahí nomás, estás a 2.000 kilómetros. Yenche, es otro país, es otra cosa, es otra realidad, Idioma. tienes que adaptarte a Otro idioma. muchas cosas. Así es. Y hacer eso en la primera semana es como un super salto cuántico. Claro, porque de repente te vas por Uruguay y es Ajá. otro país, pero es muy parecido. Te vas Claro. para Paraguay y hablan el español todavía. Totalmente. La sí. mayoría viaja dentro de la Argentina primero y después se manda. Ustedes no. No, porque esto de Brasil ya estaba mucho antes. Ya encantó Brasil, llegamos a Brasil en 2016 haciendo un crucero y nos enamoramos de Brasil y dijimos, vamos a volver. Antes de partir de este mundo, vamos a volver. Y bueno, y después se fueron dando todas las circunstancias como para tener la faraona, el proyecto de viaje, encontrarnos con otros viajeros, aprender de las charlas de los viajeros, de cómo lo hacían. Y todo eso nos fuimos mamando eso y bueno, alargarnos. Al final es eso, uno se inspira un poco, pero cada viaje es diferente, cada aventura diaria es diferente. Sí, seguro. Y es abrazar la incertidumbre. ¿Cómo se sienten con el tema de la incertidumbre? No sabe dónde. ¿Tienes una semana? Entiendo Sí. que no es una locura de nos tiempo, gusta pero no sé da si a para todos saber. los viajeros nos debe pasar lo mismo, en saber que cada noche es diferente. Tenés que buscar un lugar para dormir, esa adrenalina, para mí esa adrenalina de dormir en un lugar. ¿Se está viendo nada? A ver, Javier, actualízanos. ¿Hasta dónde nos escucharon? Nosotros estábamos hablando muy Los fluidamente y veo congelados, quizás sea yo, dice Javier, pero A ver, yo creo que se congeló un rato. Ahora está otra vez. parece que sí, estamos se otra vez en cortó. vivo. Nos estamos robando el wifi, tribu. Pareciera que se cortó. Bueno, vamos a aprovechar el corte para hacer unos saludos aquí y luego seguimos. Y Ta. igual seguimos, retomamos la ahí conversa. volvió, dicen. Ah, ahí volvió. Sí, como que tuvimos un pequeño corte comercial aquí. Sin comerciales, pero... Bueno, no, sí, YouTube creo que mete los comerciales igual. Pero bueno, nada, el wifi se cayó. Aprovecho y saludo a Adrián Vascosi que se conectó como siempre desde Oberá. Muchísimas gracias. Bienvenido, Adrián, compa. bienvenido. Y Javier Taveira que como siempre está desde Maldonado. Yo me Vamos imagino arriba que- del Uruguay. Vamos arriba del Uruguay. Yo me imagino que no estás usando ese quematuti porque ya la temperatura está óptima. No sé cómo estará por allá, pero aquí ya está haciendo calorcito. Es calorcito y yo tengo esta tirada de mis Y piernas. Javier me dice que ahora sí se les ve. Nos veía congelados, pero ahora sí se ven. Sí, yo también. Gracias por avisarnos. Gracias a por ese avisar, mensaje sí. supimos que se había colgado. Pasa que me imagino que como el wifi del restaurante por ahí, después de cierto tiempo se Pero se bueno, corta. igual es bueno ese wifi, pero a veces pasa que se corta. Pasa en TNT, pasa en la vida real, tribu. Es así. Pero bueno, estamos hablando
de lo que es, lo diferente que es no viajar en pareja a viajar solos. Nosotros siempre hemos conversado como ese tema de que en algún momento deberíamos hacer un viaje solos. Como Como sí que cada uno por un lado, pues. Exacto, pero todavía no he ido, somos muy Qué siameses. travesía es. Pero bueno, no sé, yo ahorita Qué no me reto, veo, qué no me veo reto. porque estoy como demasiado Qué herdependiente. reto. O sea, no sé, por ejemplo, qué voy a hacer, qué voy a comer y para dónde voy a ir. No sé, yo creo que... No, yo también soy muy siludependiente porque cada uno se encarga de ciertas Es duro, cosas. dijiste algo Es duro, duro, es es duro. duro. Sería, estoy imaginándome 2 días y se juntan en algún lado, ¿no? 2 días como mucho sería. No, habíamos hablado de 40 días. Sí, por lo menos un mes. Un mes, Un mes. un mes cada uno por ahí. No sé, Claro, viajando. sí. Como experiencia es Como una hermosa. experiencia, debe ser Como lindo. experiencia es hermosa. Porque yo siento que es un reviaje, o sea, yo he visto hombres viajando solo y digo, son re atrevidos, o sea, Sí. eso es más difícil por ahí que se te abran puertas, oportunidades. Y mujer sola es un poco más arriesgado, o sea, porque uno como pareja tiene mucha contención, pues son diferentes energías y cada uno está como remándola de alguna forma y se complementan. Sí. ¿Vos sos de cocinar? ¿Vos cocinas? No, a la parrilla, a cosas a la parrilla. Y a la parrilla, y a la parrilla. Una carnecita a la parrilla. Todo lo que sea a la parrilla. Es un paso. La que cocina sos vos. Sí. Entonino vos sos cocino dependiente. Claro. Yo manejo. Ajá. Cargo Estamos las igual, cosas. más o menos tenemos la misma cargo las dinámica. cosas, trato de que la faraona siempre esté rodando, o sea que Claro. cada uno tiene ¿Y la limpieza de la casa? Claro. de la faraona Ajá. siempre, constantemente. ¿Vos? Los dos. Los dos. Los dos la mantienen. Orden, el ABC de la faraona es el orden porque tenemos muchas cosas guardadas, entonces tenemos que tener el orden sabiendo dónde están cada cosa. Las primeras veces que salíamos se nos mezclaban las cosas y sí era un lío. Sí, no. Entonces ahora tenemos todo ordenado, orden y limpieza constantemente, es crucial, constantemente. Y el orden es eso, es Sí, saber porque dónde están las cada cosas, cosa. claro. Sí, Ya, porque si no está- es un sí. descontrol. Ciego que vos No, puedas ir y decir, buscas una yo sé cosa que y- la tijera la guardo siempre. Es- ¿Cómo te Claro. fue 3 años después a vos con eso? Estamos aprendiendo todavía cómo es eso. Pero, 3 años, tribu, pero 3 después de años. 3 años les puedo decir que es muy importante hacerlo. No estoy diciendo que yo lo haga, pero es muy importante hacerlo. Sí, totalmente. Silu, es una cosa impresionante. O sea, la Brasil heladería, ¿dónde está el tomate? Y yo, a la derecha, debajo de tal cosa, no lo veo. O sea, y es una cosa que pasa, entonces, yo no sé, una vez lo vimos, y es como que la mujer tiene la visual, es como más amplia, y el hombre solo ve así, y la mujer viene... Bueno, mira, aquí me están dando un Más dato. perimetral. Ali dice que Ali no cocina, es Master Chef, que cocina rico, Ah, rico. datazo, la mando al frente. Yo Amiga. no feliz, moza. Hermosa. Esas cosas no se dicen. Secreto de Estado. Bueno, no sé, aquí salió que Nadie en el se habrá libro quedó enterado. grabado. Igual Quedó- nadie se enteró, nadie. No. Queda acá entre nosotros. A mi amiga le pasa que la recibimos en casa y a ella le encantan mis comidas, y entonces le hice una bandeja de Canelones canelones que le Ajá. de encantan. verdura que a ella le gusta y quedó fascinada. La compraste ok. en el bolsillo. Está buena. Yo antes solía cocinar, a mí me gustaba bastante. Primero no claro, cocinaba, sí. Primero no cocinaba, después comencé como tema de supervivencia porque honestamente la comida en Argentina es como muy limitada. O sea, si comes afuera, o tienes mucha plata para comer bien, o comes milanesa con puré. O sea, como que no es mucha la variedad. Si tienes plata, puedes comer parrilla, puedes comer esto, Claro. pero si estás cortito, es limitado. Y entonces yo comencé a cocinar a raíz de eso. Y después comencé a trocar porque aquí el compa necesitaba bajar de peso y se puso en la onda de la alimentación y y comencé a aprender. Después viajando en la camioneta comencé a tener un poquito de limitaciones y entonces ya después era los ayunos y una sola comida y después sin darme cuenta fui desentendiéndome de la situación. Y ya no es como que tanto que me guste, ya es como que volví a mi yo de 20 años, así como que sí puedo zafar hoy zafo. Sí. Día a día. Exacto. El día a día. Pero era una realidad que cuando pego una cocina grande y tengo todas las oportunidades, como que Sí. ¡pah! Me Desplegás, inspiro. desplegás. Claro, exacto. porque tenés todos Qué los bueno. instrumentos, ¿no? Claro. ¿Cómo viene siendo para vos estos días? Vos que te gusta cocinar, Sí. ¿cómo vienen siendo estos días ahora que no tienes de repente tanto espacio o tantas ollas o tantas Tranquilo, cosas? O sea, el espacio para mí no
no influye. ¿No? No, en complicaciones no, para nada. Fluye igual haciendo un fluye, montón, pero sí. hace platos elaborados, ¿no? Como- Sí, Pizza sí, amasada, pizza, sí. pizza amasada adentro de la faraona con la Essen y hizo unas pizzas. Ay, con la Una S, adentro. gente. No, pero nosotros vinimos a dejar el gluten. Uy. Bueno, es que el Claro. gluten es demasiado ¿Qué bueno. está pasando Otro aquí? cortecito. Otro corte. Ay, sí lo voy a atar. Ahí nos fijamos, sí, se está cortando y vuelve de Se está vuelta. cortando. Dijiste comer sin gluten y se cortó. Dice Javier. Llegué a lo de gluten. Mira como que el sistema me cortó. Dijo, no estés diciendo. Matrix comenzó a. Es un error en la Matrix. Un déjà vu. Ay, Dios. No, ¿han probado las arepas de casualidad? Sí. Sí, ¿Con qué la comieron, recuerdan? de pollo, de Y carne. de carne. Ah, las comieron como quien Son dice. riquísimas. Aprovecho la para verdad. saludar a Oscar y Lore, los parceros son los consuegros de Germán Zap y Cande. Ay, sí, ellos hacen claro, las arepas, son de claro. Ellos Colombia. probamos las Colombia. arepas Hacen que la las verdad arepas. tienen unas manos espectaculares. Así que Sí. están en Paraguay, así que un saludo si nos están mirando. Ah, Ay, sí, era- también en Paraguay ahora. Están en Paraguay. Están viajando ellos también, sí, ¿no? Sí, están viajando. Ah, también, mira, también, mira. sí. Ah, mira, se mandaron de viaje. Sí, también, sí. Ah, El interesante. que llega al zaparrancho es imposible. O sea, si usted llega a pisar el zaparrancho, es como que. ¿Y se puede vivir así? Sí. Claro, claro. Sí, claro que Es que la familia SAP es esa familia que te rompe todas las barreras y te dice, che, pero es como que si no te has mandado es porque no quieres. Claro. Es como, o sea, No hay el camino excusa. está. No hay excusa. La realidad es que también vivimos en una era de muchísima abundancia, de muchas oportunidades. Como que todo está poblado, así como es un problema que todo esté poblado y que todo tenga un dueño, también tiene una ventaja, ¿no? Como que siempre hay personas, el camino por lo general es bastante seguro, son más los lugares buenos que los lugares errados. En lo personal, viajando en bicicleta, tuvimos la dicha de conocer a muchas personas que nos abrió las puertas de sus casas. Y eso para mí me pareció tan bonito. A mí me encanta como esa movida de que si llego a un lugar poder entrar a la casa de alguien y conocer ese alguien desde adentro. Porque es esa persona que se vive la localidad, que también como uno está de paso, las personas suelen abrirse un poco más, entonces se generan unas conexiones mucho más profundas en poco tiempo. Y eso a mí me parece tan bonito y tan enriquecedor. O sea, cada persona es un universo y O sea, tenemos encontrarle la esencia, ¿no? Exacto. De la persona que te está recibiendo en su casa, porque es su casa, es tu verdad, su lugar. tu casa es tu verdad. Totalmente. Es como no tienes como, o sea, Totalmente. tu realidad está en cómo vives. Sí, es así. Y Tal cual. la Chegüen, nuestra camionetita, ya siempre fue un quilombo. Bueno, un saludo a Sergio y Adriana y Juan Cruz y Juani de Montecaseros De Corrientes que nos están Montecaseros, mirando. mis tíos, Así que un saludo para mis ellos. primos. Ay, mira, están todos Y por aquí enganchados. está hablando también Rosa Lascano, que es la hermana de Maggie. Le envía unos saludos muy cordiales, Gracias. felicitaciones por el Gracias. gran logro y Gracias. hay que pedir ayuda. No estamos solos. Gracias por la calidad humana, dice ella. Ay, Y también, tiene ya qué toda la bonitas razón. palabras. Es verdad. Y aprovecho para saludar a Sandro. Boa noite, Sandro. Tudo bom? ¿Cómo está todo la Moça. ciudad de dos ventos? Él es Moranla en Osorio. ¿Ustedes pasaron por Osorio? No. Sí, pasamos. Sí, pasamos. Ah, claro, porque de... Pasamos, pero por la ruta, digamos. Claro, pasaron rapidito. Osorio es lindo. Osorio es es lindo. un pueblo pequeño, pero tiene un morro. Bueno, aquí los morros, esa es la otra cosa de Brasil que solo en todos Brasil. lados. Por todos lados hay un morrito, una piedra Hermoso. gigantesca. Y esa ruta que ustedes hicieron, retomando lo de la Ruta del Sol, porque es algo que uno no se imagina de Brasil. Uno siempre se imagina es la playa, y la Sí. playa es del carnaval. Claro, sí. Pero no, resulta que tienen una sierra hermosa y una zona montañosa bien linda. Y la Sí. ruta muy linda, muy serpenteante, pero en buenas condiciones. Y en buenas Sí. condiciones, sí. Ah, está Buenas perfecto, eso sí es condiciones, sí, verdad. sí. Ah, Muy yo, a mí me demarcada, encanta con, Brasil. con los carteles bien señalizados. Una ruta como de día se disfruta más, de noche debe ser un poco un laberinto, pero de día se disfruta, mucho. sí. Mire, cuéntame un día así un día típico ahorita esta semana, así como más o menos cómo se manejan un día. Y esta semana fue una semana de viaje, digamos, hicimos en 3 etapas, Ah, mucho pedal. haciendo noche en Montecaseros, tuvimos unos días. Después de ahí en Montecaseros saltamos, pasamos por Uruguayana, le cambiamos las ruedas a la camioneta. Tiene zapatos, no Tiene saben la alegría que es nuevos, Esos sí. nuevos. Hermoso ya andar con zapatos nuevos, es otra pisada.
Y de ahí iba como más hicimos... confiado. Sí, más sí, tranquilo. más sí. tranquilo, es otra, muy bueno, muy bueno. De ahí a Rosario do Sul, hicimos noche en un camping cerca del río, y al otro día salimos, hicimos Pantano Grande, en una Ipironga. Ipiranga. Me confunde el nombre. Ipiranga, hicimos noche ahí, y al otro día salir y ir a Gramado, y ya dijimos, vamos, ya llegamos a Torre. Y Ah, a claro. Torre, ya Esta es Torre la primera era el gran punto de playa. partida como para decir, bueno, estamos arrancando aquí el sueño, el viaje. El viaje. Y qué dicha, chicos, encontrarlos aquí. De verdad que me dio muchísima No, alegría cuando nosotros- recibí el Nosotros mensaje. Fue como, también, ¡pa! ¡Qué tremendo! Recibirnos, gracias. Y No, y usted- aparte iban llegando, yo iba justo saliendo, estábamos Sí. aquí al frente del Sí. restaurante y fue como ¡guau! Así doblando, justo veníamos en la camioneta y doblando, y el que sale, no puede ser tanta coordinación. No puede haber, porque él estaba trabajando, no es que Claro. estamos, ahí estoy llegando, no. Se dio una forma natural que sí. Muy Era el linda momento, también. hermoso el encuentro así. Sí, nosotros hacemos transmisiones en vivo todos los domingos. Y hoy ellos vinieron al restaurante y fue todo así muy espontáneo. Pues fue como que ellos estaban ahí. Yo digo, chicos, ¿quieren ser parte del vivo? Sí, de una, pa. Y se dio este momento mágico. Y es como eso lo bonito de la vida misma, ¿no? De aceptar ese fluir, de lo que venga, el cómo va. A veces la gran mayoría de los domingos estamos solitos, pero a veces se presenta la oportunidad de compartirles la historia de otras personas que se están siendo fieles a sí mismos, que están cumpliendo ese sueño y que se están arriesgando. Siempre, cualquier cosa que quieras hacer en la vida representa un desafío. Representa un riesgo, representa de una u otra forma salir de tu zona de confort, porque es hacer algo diferente. Salir de tu zona de confort es arriesgarte a hacer algo que no estás acostumbrado a hacer. Puede ser viajar, como puede ser aprender una nueva habilidad. Estás saliendo de tu estabilidad, digamos. Y es bonito como vivir eso y el hecho ahorita de estar cruzándonos después de 1 año y medio, de haberlos visto antes de salir. Nosotros estábamos en otra etapa, estábamos en la camioneta, estábamos viajando. Ahorita nosotros somos mozos de garçonets y mesoneros en un restaurante y los atendimos. Entonces como es otra la movida. Yo me estoy disfrutando un montón esta etapa, viene siendo como un gran aprendizaje. Todavía no ha arrancado el verano y ya ha sido como todo así, pero es adaptarnos. O sea, veo cómo trabajan otros y digo, no, yo tengo que aprender, porque uno también se adapta a tener control del tiempo, a ser libre en tu tiempo, a hacer lo que tú quieras, y de repente ya no. Y es como, y no puedo. Y yo no sé quién me dijo, no puedo. Bueno, vamos a acostarnos, vamos a salir, no puedo. Mañana madrugo. Y antes era normal, pero desde hace un montón de tiempo ya no lo es. Y ahorita estoy como volviendo a hacer eso. El mozo con el que estamos compartiendo vivienda, él nos dice, chicos, tienen que hacer el clic en la cabeza, así como ¡plac! Y yo sí lo estoy haciendo, pero el carajo como que yo le hago plac y vuelve. Pero no es fácil, o sea, como hacer ese clic de, bueno, estoy aquí. Pero al final cuando uno está ligado en el trabajo, pues fluyes ahí. Mira, aprovecho y saludo a Sandri, que nos saluda desde Chile, como siempre. ¡Ay, Todos los domingos. hermosa! Gracias, Bienvenida. Sandri. Y Sasa desde Osorio, que también está conectada. Fala que no pudieron conseguir estar presentes en la live passada. Na pai passada, mas estão presentes Tá agora. tudo certo, Sassá, muito Gente, muito vocês têm que obrigado por aprender mais o espanhol. Mas eu sei que vocês estão, como se diria, estão se esforçando para conseguir entender a gente. Só que nós falamos um pouquinho assim português e depois a gente troca, como muito rápido, né? E mais que eles também falam seu espanhol. Mas eu agradeço muito que vocês têm ali. Aprendendo o jeito. Isso, vocês aprenderam uma palavra. Qual foi essa palavra? A ver se lembra. A gente. Ah, A gente. Tem que aprender a gente. A gente, esse é o jeito, a gente. A gente y lo demás. Cualquier cosa que uno va a falar es a gente. A gente vai pra lá. A gente precisa disso. A gente precisa do outro. Isso, a gente sou a gente. Nós somos a gente. Nós todos somos a gente. A gente. Todo a gente. Tudo é a gente. Y es bonito porque es como otra forma de verlo, pues, porque como que te quiebra tu forma normal de verlo en el pensarlo, español, de claro, pensarlo. claro. Y eso es lo lindo de aprender otro idioma, pues. Por ejemplo, aquí tienen una palabra que es saudade.
Eu tenho saudade de você. Y en el español no tiene una traducción exacta porque es como nostalgia. Pero no es esa nostalgia de nosotros que es como medio triste. Siempre que uno dice, tengo nostalgia de los tiempos pasados. Claro. No, de repente eu tenho saudade de Osório. Eu tenho saudade de a família que conhecimos lá. Então, es como que tienes una sensación de gusto por esa persona con la que no estás ahorita. Entonces es una palabra nueva, es un sentimiento nuevo. Nuevo. Otra cosa es que aquí todo es tudo bom, tudo certo. Es como todo bien, en todo momento. Y uno en español no hace eso. Uno no es como, todo bien, no es como, hola, ¿cómo estás? estás? Sí. Pero no, todo bien, o sea, es como una afirmación, tudo certo, como que todo está bien, Todo está siempre. bien, A mí me encanta eso. Oh, beleza. Beleza. Aquí, tú tomas beleza. Y Beleza. cuando uno dice chao, no es como el otro te responde chao, sino como fecho, como cerro. Valio. Como foi. Esas son cosas que son muy, muy, muy diferentes. Y para uno van haciendo clic. Nosotros estamos ahorita como muy conectados en el portugués, porque estamos trabajando en un restaurante y hablamos portugués constantemente. Pero cuando lo quieres hablar bien, te das cuenta de que estás, No, de que nos falta un montón. de que hay que estudiar. Nosotros Hay que también, estudiar, hay que a nosotros estudiar. también nos falta un montón. Nada, nos falta todo. A nosotros nos falta todo, no nada, nos falta todo. Pero tienes la intención. Ah, sí, 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 claro. Ya iba a Esa ser. es la más importante. Esa es la más Nos importante. encantaría, sí. sí. Hoy nos comunicamos con el Sí, hombre sí. que fuimos a comprar el mercado y hablamos y los dos nos miramos, pero no sé cómo nos entendíamos. Había palabras que no, pero después decía un par de palabras que sí. Y ahí Que el enganchamos. señor quería saber cómo se decía qué cómo se decía cosa en para cuando vayan argentino, otro tal y argentino. tal cosa. Claro, claro, y quieren Entonces saber. él quería saber porque él también estaba estudiando y bueno. Y sabe que van a venir Empezamos a muchos interactuar argentinos y- Claro, esta claro. temporada, entonces, Sí. ¿cómo se llama esto y esto y esto? Y le decíamos, y Claro, él nos y decía lo de él. No, está Claro, bueno, Qué yo para bonito. saber decía. Yo para saber. Creo que sé cuál es ese señor del que están hablando. Guau. El señor que estaba en las verduras, que es un señor grande, ¿no? Sí, 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 Sí. que está sobre esta calle. En el supermercado de aquí. Donde vamos. Ah, supermercado ya sé, nuevo, ya sé, sí. ya En el sé. supermercado. Son súper atentos. Sí, la verdad, re buena tremendamente onda. atentos, Nos hicieron unos tremendamente regalos, atentos. unos bocaditos, la Sí. verdad. En Dacal, ¿no? ¿Cómo se llama? Super Dacal, algo así. Sí. De Playa Dacal, sí. Claro. Tienen muy buen servicio, son nuevos y recién están comenzando y están como súper en la onda. Aquí también pasa a veces que hay brasileros que tú les dices algo y mismo que estés procurando hablar en portugués, ellos quedan así como... Y tú les dices... Y si es que puedes sentir como el corazón les late más fuerte. Acontece así como a uno le pasa a veces que uno queda... Pero yo siento que es eso lo que acabas de decir, tener apertura. Si tú realmente quieres entender al otro, el portugués súper da Sí. para entender. A mí me parece Da que es para entender, muy da para entender, similar. da, siempre da para entender. Creo que a ellos les es más fácil entendernos a nosotros que nosotros. Y alguna estamos palabra. igual, creo yo, Estamos porque, igual, ¿no? porque son dos lenguas muy parecidas, tenemos muchas palabras parecidas, y entonces de repente como que dicen una frase y ya te entendí completico. Claro. Pero de repente hablan entre ellos y uno se pierde. Entonces Sí. está el juego de que dijeron que algo perdí, pero agarraste Pero un igual se 20%, un entiende, 30% sí, y ya se entiende. sacas la... Es más, si te hablan despacito y no Ajá. tan rápido. Eso, y falar tan divagar. fluido, Divagando. Aquí falar divagar, esa es otra que tienen que aprenderse. Ajá. Divagando. Fale divagar, por ¿no? favor. Falar Exacto. Y divagar. van a falar divagar y Sí. van a... Como nosotros deberíamos estar falando deberíamos aquí, estar falando más. divagando. Nossa. Rosa dice que tengan una excelente noche y una buena estadía, le dice Gracias, Rosa. Rosita. Y Sasa dice, ten que practicar mais o espanhol e vai vir para Torres. Ah, vai Venha, vir, venha, venha. venha, Faz 3 venha. semanas que você tá vindo, né? Para que Você vai vir quando a gente não tenha dia livre, dia de folga. Para que practiquemos su español, Sasa. Bueno, eso era lo que iba a leer. Sigue usted. Ay, tribu, la verdad que No están estoy muy contenta de toda la etapa que estamos viviendo, estoy contenta de que cada vez más personas se animen. Antes, no sé, hace 20, 30 años, vivir viajando era como una cosa muy extraña que casi nadie sabía o tenía contexto. Hoy en día con las redes sociales es mucho más llevadero el inspirarse, el ver cómo otros lo hacen, diferentes formas de hacerlo, el cómo me financio el viaje, qué hago, cómo mantengo este estilo de vida por más tiempo. Nosotros estamos en esa búsqueda. Nosotros generamos
hacemos contenido y el foco está en vivir de las redes sociales. Sin embargo, ahorita es como gracias mamá por estar ahí, gracias papá por estar ahí. Están ahí haciéndonos el aguante. Todavía, como quien dice, no hemos logrado ese crecimiento en redes y seguimos apuntándole. Hacemos transmisiones en vivo todos los domingos, compartimos rodajes todos los jueves. Y yo creo que esa constancia va mucho por el uno aceptar que todo tiene un proceso. Para algunos es corto, para otros es muy largo. Nosotros también financiamos nuestro viaje con artesanías. Estuvimos haciendo artesanías por mucho tiempo y era como que a veces sí, a veces no. Y siempre estás como en ese golpicuido, ¿no? Y ahorita también por eso dejamos nuestra camioneta en Buenos Aires, continuamos viaje en bicicleta y hicimos esta parada. Porque de algo que nos dimos cuenta moviéndonos fue que nuestro verdadero sueño es movernos, es tener una vida en movimiento, en cambio constante, el aprender, conocer personas nuevas, diferentes formas de vida. Eso es lo que queremos experimentar realmente. La libertad de decidir cada día. Bueno, me quiero quedar aquí, bueno, me quedo. Quiero seguir, sigo. Y por eso con las se vuelve más que fácil. se lleve, pues, porque obviamente no es como uno quisiera que, bueno, no, me voy, mañana pego un avión y me voy para el sudeste asiático. Y va a llegar el momento, pues, pero por ahora estamos aquí en Torres. Sudamérica es gigante. Hay muchas personas que se ponen un sueño como que voy a llegar a Alaska y no sé qué, y en papá y por ahí, no tienes que por ahí ponerle tantas visas al camino. Eso. Claro, sí, creo A que veces conoce el patio de tu casa. A veces simplemente salir dentro de la misma ciudad. ¿Cuánta gente? Conocemos muchas personas que no conocen ni siquiera la ciudad donde viven. O no conocen el mar. estado de al lado, o sea, la provincia siguiente. Pasa eso. Y da para moverse y te da otra perspectiva. O sea, la verdad es que viajar te abre la mente de una forma que uno no se puede imaginar hasta que lo hace. Exacto. sí. Es como que derrumbas un Toma montón de realmente barreras. conciencia cuando lo hace. Sí. ¿Ustedes cómo se están financiando? Una pregunta muy importante. No, yo soy jubilado del transporte colectivo y me jubilé a los 55 años con 30 años de aporte y bueno, con eso nos financiamos para el combustible, claro, y eso nos ayuda a poder realizar el sueño también. ¿Y físicamente cómo te sientes? No, bien, 10 puntos. 10 Energético. puntos energéticamente, ganas. Ya. Creo que teniendo ganas uno puede vencer cualquier enfermedad o lo que le esté pasando en ese momento, ¿no? Creo que sí, que hay que ponerle ganas a la vida y a las no cosas. Hay tiempo. Eso para mí es lo más importante, porque mucha gente como que no, ya está. Hemos conocido mucha gente que espera toda la vida la jubilación y cuando le llega, ya le llegó el tiempo, ya se jubiló. No, ya está, ya se me fue, ya Claro, no. ¿Cómo voy a salir a esta edad? ¿Qué voy a hacer? sí Y se los puede, peligros sí se y los puede. riesgos. Sí se puede. Sí, Lo que pasa es que teniendo vos ganas, te ¿no? jubilaste joven, Claro, re joven. claro. Bueno, pero igual, hemos conocido gente que igual está más joven y dice, no, ya está, ya Los fue. miedos al final te cruzan. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿Qué edades tienen? Guille de 33 y Julie de 30. Ah, bueno, ya son grandes, pues. Saludos, seguro están mirando. Besitos. Ya estamos. Tienen una nietita también, ¿no? No, todavía no. Todavía todavía no estamos sin estrenar. Ah, tienen una nieta adoptiva, sería. Sí, de corazón. De corazón. De Ta. corazón. Una nietita de Que corazón. estuvo de cumpleaños ahorita, Sí, 9 añitos el hizo. 28 de noviembre. Ah, el Merlina que 28. cumplió Merlina. 10, creo que cumplió 10 Merlina. Así que un Así beso que Merlina. besito. Y feliz cumple, que le haya pasado lindo. Cumple el mismo día que mi sobrinita. Tenemos ahí ese punto. Mi sobrina cumplió años el 28. Ella siempre está ahí conectadita. Seguro estás ahí, Suset. Feliz cumpleaños, princesita. Me enteré. Suset, qué hermoso nombre. Ay, re lindo. Me enteré que sos muy entusiasmada por tus cumpleaños, que estabas muy entretenida esperando a que llegaran las 12 y me mandó un audio y me dijo, yo todavía estoy de cumpleaños, mi cumpleaños recién termina el otro día. Tremenda. Es fuerte desde ese lado. Nosotros en lo particular tenemos nuestra familia muy lejos y nuestros sobrinos, porque aparte tienen las mismas edades, eso fue súper loco. Nuestras hermanas se casaron con un mes de diferencia y tuvieron hijos con un mes de diferencia y no se conocen entre ellas. Ay, mira vos. Nada que ver. Y nuestros sobrinos se están criando lejos, pues. Y nosotros tuvimos una iniciativa cuando salimos de viaje.
Se las tiro de dato. Nosotros compramos unos peluches y les dimos a ellos, él compró el de Yoda y yo el de Frozen y los compramos iguales y se los mandamos. Entonces Matías tiene a Yoda y Susé tiene a Frozen. Cuando nosotros viajábamos por la montaña, todas las travesías que hacíamos de montaña llevábamos los peluches. Y entonces era como que los peluches viajaban con sus tíos y hacíamos videitos de los peluches están aquí, me vino a visitar mientras tú dormías o está haciendo tal cosa, no sé qué. Y creamos como ese lazo. Para nosotros era como importante que ellos, aunque no estábamos ahí físicamente, tuviesen ese sentir de que sus tíos los quieren y que están presentes. Claro que sí. Qué lindo, qué linda forma. Ay, a mí me gustó y ellos conectan, están ahí, y mi sobrinita me ve y me manda, tía, pero tú viajas por todos lados y no me vienes a visitar a mí. Y desde ese lado es como, tremendo, ¿no? Como, para muchas personas eso también termina siendo una piedra, por así decirlo, el dejar a la familia lejos, como el aceptar que al final del día cuando te vas, no siempre sabes cuándo puedas volver, porque los pasajes a veces también son una limitante, dependiendo de qué tantos kilómetros pongas de camino. No sé, conocimos a una pareja que les gustaba viajar, y la chica perdió 2 familiares y fue como que no, ya, acabó el viaje, no quiero que más nadie, perder a más nadie estando lejos. Entonces, desde ese lado, también creo que es una fortaleza mental muy significativa que uno tiene que hacer y aceptar que cuando tú estás viviendo este sueño, pueden pasar cosas y no tienes control de nada. No, o sea, no tienes control ni de lo que te pase a vos, ni de lo que le pase a los que están allá. No. Entonces, desde ese lado uno es medio egoísta, pero es aceptar que está bien a veces, ¿o no? Sí, totalmente. Son decisiones muy fuertes, pero son decisiones muy valiosas, como salir con esa claridad y aceptarlo, porque no tenemos el control de nada y la vida es muy... O sea, a nosotros hemos perdido familiares en el camino, o sea, yo perdí a mi mamá, usted perdió a su hermana y estábamos muy lejos, no daba ni para ir ni para pensarlo. Claro, y me acuerdo que en su momento nos ofrecieron como que, bueno, yo les presto para el pasaje para que vayan y fue como, ya fallecieron. O sea, hubiese sido lindo estar ahí antes, pero yo ahorita que ya no están, es como que ya están aquí conmigo, ya están en cualquier momento, ya están en cualquier lado, ya son energía, ¿no? Y es como esa decisión fuerte de decir, me pueden prestar el dinero, pero ¿sabes todo lo que después tengo que hacer para pagarlo y entonces para muchos es como que qué egoísta que fuiste. Y desde un lado sí, fui egoísta, pero es lo que hablábamos de un sí hacia afuera, a veces, o un no hacia afuera, es un sí hacia adentro. Y entonces a veces, lo contrario, a veces le dices sí, te estás diciendo no a ti. Entonces como ese juego de dualidades que a veces uno como viajero también enfrenta. Y es una realidad. A veces estás en tu pico así que ¡wow! ¡Qué mágico que es todo! Y otro estás en el piso. Sí. Y es lo mismo que te va a pasar en tu casa. En la vida también. Es la vida. Total. Sin importar dónde estés, es la vida. La vida te sacude y te golpea y te enseña En donde estés, todos en el los- viaje, en tu casa, en donde estés, siempre el aprendizaje va a estar. Cuando te toque aprender va a ser en el viaje, en tu casa o donde estés. Y es aceptarlo y ver todo como un hermoso aprendizaje. Siempre. Mire, Siempre. Todo me lo que pide nos pasa. Rosa, me pide que por favor describan el símbolo, el significado del dibujo de su vehículo. Me imagino que es del ojo de Horus que ya está El hablando. ojo de Horus, sí. El ojo de Horus siempre nos... ¿Qué dice ella? Ella, ¿Qué quiere? Rosa, dice, por favor, nos describen el significado del dibujo de su vehículo. Y el ojo de Horus es el ojo que dice que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Los egipcios lo tomaban como un dios, al dios Tot. Y Ajá. a Hermes también. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Entonces, el ojo de Horus simboliza eso, el dios mismo, ¿no? Dios mismo. Para los egipcios. Está. Y vos- Claro, y para ustedes como que él va viendo la ruta, Es que sí, por ustedes va cuidando la va ruta cuidando, para ustedes, claro, ¿no? Me es nuestro imagino. ojo que va viendo todo, lo que pasa está pendiente adelante. de todo alrededor y también y- el ojo del tercer ojo que nos dé a nosotros la claridad mental para poder ver cosas que el ojo humano no ve.
Claro, Eso es y- importante Y también. desarrollar la intuición, Claro, esa, yo creo esa que intuición que a veces ese uno es tiene el como poder, dormida y en el viaje se despierta mucho. Sí. A mí me ha pasado mucho que antes era muy racional Claro, ¿no? y muy lógico y todo era como muy 2 más 2 es 4 y cuando empiezas a viajar te das cuenta que tienes que seguir esa intuición de... Sí. Mira, todo a mí me Que dice algo que, te o sea, dice que- el Google Maps me dice Sí. que es para allá, Ajá. la razón me dice que allá es más barato, que es mejor, pero algo a mí me dice que tengo que ir para el otro lado. Y hay Y que no hacer sé por caso, qué, sí, pero hay que hacer caso. Y cada sí. vez que le he hecho caso, boom, después digo, ah, mira, qué bueno que nos vinimos para acá. Aunque la lógica me decía que era para el otro lado. En este viaje en bici nos pasó mucho. Y fue demasiado flashero el darte cuenta la contención tan poderosa del universo. Y es como tú dices, realmente el chabón está aquí conmigo y me está reguiando. Pero porque aprendí a escucharlo. Mismo que es algo que, no, yo realmente quiero ir para allá o quiero avanzar hoy. Y no, hay algo que te dice, no vas a avanzar hoy. Y dice, pero no, ¿por qué? Y después, por ejemplo, fue algo muy tangible que vivimos. Por ejemplo, cuando La conseguimos carona, la carona. de esta semana, la carona Ajá, de la Cruz carona que Alta. aparece ahorita, si vieron el video, habrán visto que pegamos otra carona. O sea, pegamos o sea, hicimos un dedo con las bicicletas e inmediatamente hicimos otro dedo. Y todo se dio de una manera que no podíamos prever, pues veníamos retrasados, veníamos con el tiempo más que justo, llegamos a una estación de servicio, llegamos temprano y ahí no había dónde quedarse porque es una estación muy grande y no nos iban a permitir quedarnos. Sin embargo, era como que no daba para seguir avanzando y justo allí nos quedamos toda la tarde, conocimos unos señores de unos camiones, o sea, son varios camioneros, y ellos llegan ahí, se reúnen martes, miércoles, porque como que es un punto de encuentro para ellos, hicieron un asado, entonces como nosotros estábamos ahí nos invitaron. Y bueno, gracias que conocimos a ese señor, le dijimos para dónde íbamos, le contamos toda nuestra historia y toda la broma, y nosotros veníamos muy asustados porque todo el mundo nos decía que el próximo tramo de carretera era muy feo, no tenía encostamiento, no tenía la banquina y tenía mucho tránsito, que mejor que no hiciéramos eso, nos decía todo el mundo. Y justo allí conocimos a estos señores y uno de los señores dijo, yo mañana no tengo que ir exactamente para allá, pero me puedo desviar y los llevo. Y se compró el lío de montar todas las cosas en el camión, en una van, en el motorhome. Y nos avanzó como 100 kilómetros. Bueno, listo, buenísimo, nada, qué mágico que ocurrió todo. Seguimos avanzando en la bicicleta, avanzamos como 40 kilómetros y otro de los señores que estaba allí, habíamos intercambiado teléfonos y nos llamó y nos mandó un mensajito y nos dijo, chicos, mire, yo me estoy devolviendo justo por esa ruta donde yo sé que ustedes van y voy vacío porque tengo que ir a volver a cargar. Si me esperan en tal punto, yo los llevo. Y así fue. Y pasamos los tramos más complicados y no lo podía prever. Cuando veníamos antes era como que, no sé, que nos den un dedo con todas las cosas que traíamos. Para mí era muy complicado, porque justo teníamos que conocer un camionero que se quisiera comprar el lío de montar todo en un camión, Claro. sin conocernos. Claro. Y después de una tarde y compartiendo con ellos, pues, se nos dieron las caronas. Y bueno, y así se nos han dado muchas cosas, pero esas son como esas cosas así palpables, porque aparte yo venía apurado, que tenemos que ir, que no vamos a estar quedando aquí. Si no hubiésemos quedado ahí, no hubiésemos podido avanzar tan rápido. Claro. Claro. Y fue súper loco. Yo les pregunté a ellos, ¿no? ¿Y si nos hubiesen visto en la ruta, nos levantan? No. Los levanté porque los conocí aquí, vi que no eran tan loquitos, compartimos, claro, conocí a ustedes, pero yo a nadie lo paro. Y más adelantito, y ahí se dio la conversación porque había un chico haciendo dedo. Y yo le digo, ay, lo hubiese levantado él. Y el señor me dice, no levantó a ninguém. Y casi nadie levanta a nadie por la desconfianza y no sé qué. Claro. Porque cada vez también como que se va potenciando la delincuencia. Claro. Los camioneros son muy vulnerables también. Así como uno es De que vulnerable, llevan su ellos carga, también. Claro, llevan su carga que tienen que llegar y es una carga Claro, valiosa. y es una entonces, responsabilidad por ahí para ellos también. paran. Que llega a pasar algo y Claro. uno está en el camión y bueno, es un complique también. ¿Sí? Mire, ya Uy, llevamos sí, Lugatar, una este vivo se hora. hizo largo. Pasó Uno rápido. Conversando. Pasó rápido, a veces los vivos se hacen. Nos Fluye, pasamos. gente, fluye. Por eso se cortó el internet como 3 veces.
porque todo va fluyendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir su historia, por estar aquí. A ver, ¿cuál es el próximo destino después de Torres? Y después de Torres y el próximo pueblo, como dice Germán Zappa, el próximo pueblo, llegar al próximo Llegar al pueblo próximo pueblo, eso es todo. y de ahí seguir a... Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hoy sé dónde estoy, mañana no lo sé. No lo sabemos. Eso es la vida del viaje, la vida de quien fluye con el día a día, con las experiencias diarias. Eso es lo mejor que pueden hacer en sus vidas, y mismo que estén en sus casas, acepten su aquí, su ahora, sus oportunidades, lo que están viviendo. Abracen a esa persona que tienen a su lado, mismo que su mamá, su papá. Recuérdenle cuánto lo quieren. No den por sentado que esa persona sabe cuánto ustedes los quieren, lo que ustedes sienten por ellos. No den por sentado el vecino que tienen al lado. Salúdenlo. Ustedes no saben en qué momento la realidad puede cambiar. Es muy maravilloso tener conciencia de todas las cosas que vivimos, de todas las personas a las que tenemos al lado, y de vivir lo mejor que puedas tu entorno. Muchas veces vos quieres cambiar tu vida y el entorno no te acompaña. Yo no sé por qué me dio por decir esto, pero le sugiero a todo el que quiera hacer algo diferente en su vida y no sabe por dónde arrancar, escriban lo que quieren hacer, escriban qué les gustaría hacer, y si no saben qué quieren hacer, escriban no sé qué hacer con mi vida, y por ahí les va a venir la respuesta. A veces uno tiene una insatisfacción o un algo que no sé qué es lo que aquí no me cuadra, aquí es lo que estoy viviendo y no sé por dónde redireccionarme. Escribir es maravilloso, escribir me dio la habilidad y la apertura para sanar muchas cosas, para aceptar que mi familia estaba lejos, para aceptar que la vida cambia, para aceptar que no tengo control de absolutamente nada, y para abrazar mi aquí y mi ahora. Y se lo súper recomiendo. No sé por qué me dio por decirles esto, pero... Siempre está recomendando a todo el mundo que escriba. Mire, Sasa dice, cuando conversa esta boa, o tempo boa. Ah, eso ahí. Nossa, entonces vos, Sergio Michi, está acompañando que a gente está falando. Dice, besos para los 4 y todo el chat. Bueno. Gracias. Y Maggie dice, buena vida para ustedes 4 y para todos. Muchísimas gracias, Maggie. Gracias a Muchísimas todos por gracias a conectarse. todos por conectarse, por estar allí. Recuerden seguir a los chicos. ¿Me recuerdas tu Instagram? T4eros, Viajar es T4eros, Vida, y a Viajar los es Orca Vida. Viajera también. Ah, síganos a los dos, vayan. Suscríbanse Claro. a nuestro canal de YouTube, Orca Viajera. Estamos activos toda la semana, compartiendo ideas, compartiendo sueños, ilusiones y fluyendo en el día a día. Bueno, tribu, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo a las 7:30 y que fluya, compa, que fluya, hey, que fluya, hey, que fluya. Eso, Lecito de Orca, Lecito de Orca. Que fluya, compa, que fluya, que fluya.